Y veo que ahora también se conecta Harold Andrés. Estamos los dos primeros. Pues, o sea, que ayer hubo una sesión de refuerzo. Pues yo no me enteré, no estuve haciendo otros trabajos y no me enteré. Está grabada. En Sí. principio, bueno, la podrá acceder a ella. De todas formas, bueno, dejé algunas cosas, digamos, un poco pendientes para también hacerlas hoy. De hecho, hice un ejemplo más de proyecto de años anteriores y hoy había previsto otro porque ayer no lo encontré y tengo otro que me gustaría presentar. Entonces, pues si a ustedes les va bien no sé si ya tienen hecho el tercer trabajo o no, pero es un modelo más para poder trabajar con él y bueno, pues siempre puede ser una ayuda porque Muy bien. realmente, dígame, No, no, que muy bien, que muy bien. vale. Y bueno, bienvenido también, Harold Andrés. ¿Usted me llama también desde fuera de España o desde España, María América? Perdón que no le he oído. No, digo, si me llama también desde España, fuera de España. No, yo desde España, desde España. Yo Ajá, desde Galicia. desde Galicia. Ah, Sí. pues muy bien, bienvenida. Eh, Sí. creo que son unos cuantos. En uno de los grupos creo que hay varios, bueno, españoles. En otros grupos, pues no, son... eh, Sí, aquí yo creo que debo de ser la única española, me parece, no sé. No, al menos corrigiendo exámenes por los nombres y esas cosas, creo que hay más gente que son Ah. españoles. Algunos nombres porque me suenan mucho a catalán o a Es valenciano. igual, las matemáticas son iguales en todas Son, partes. son iguales para todos, Sí, sí, exactamente. sí, Y los sí, sí. currículums son muy paralelos, quiere decir que aparte de que sean diferentes, pero los contenidos que trabajamos son muy paralelos. Bueno, Sí. pues nada, estaba esperando haciendo un poco de tiempo si llegaba alguien más. No sé si Harold quiere comentar alguna cosa o decirnos algo. Si no, pues es que me da un poco de reparo empezar directamente con lo que sería ah, los ejemplos, puesto que si viene más gente, pues podría ser bueno, que interesaran. Voy a abrir la presentación en principio, voy a poner y luego pues vamos ajustando un poco al que nos venga. Ah, ver la presentación. Sí, ya está. Ya está. Claro. Es que la estaba revisando hace un rato y ahora estoy dudando si tengo la correcta, ¿no? Sí, 17 de noviembre, 8 de diciembre. Sí, entiendo que sí, que es esta. Pues ahora la publico. Ah, estamos en la sesión 12 ya. Vale, pues ponemos la presentación. Ah, y hoy voy un poco con retraso porque hemos estado de excursión con mis alumnos. Hemos estado fuera de la escuela y he llegado muy justo. Uy, bienvenida Paulina Cumanda, bienvenida Lucía. Veo que mientras yo estaba aquí trasteando, se han conectado varios más. Decía, tengo en principio, pues bueno, la presentación sobre el contenido que vamos a trabajar, bueno, que deberíamos trabajar desde un punto de vista teórico hoy. Ah, ¿Y por qué no he ido al principio? Se lo he puesto al principio. Y vaya desastre. No se puede ir rápido. Ah,
Vale. Bien. Sí, aquí estamos. ¿Quién más? Buenas tardes, Paulina. También estaba saludando. Perfecto. Pues bueno, estamos cinco. Vamos a ver, en principio, el tema de hoy, estamos en la sesión 12. Nos quedarán solo tres sesiones. Seguimos en la línea de los proyectos estadísticos. De hecho, es lo que tenemos entre manos. Lo que tenemos, pues, es la realización de una actividad basada en proyectos estadísticos. Ah, Dentro de lo que sería el curso, estamos ya en el penúltimo tema, el tema 7. La semana pasada hicimos la primera parte. Hoy vamos por la segunda parte y ya la semana que viene pues entraremos en un tema, digamos, de menos contenido, que será más divulgativo del hecho de centrarnos, pues, en qué sitios podemos encontrar informaciones, congresos, revistas, información sobre didáctica de la estadística o sobre cómo va evolucionando la estadística en nuestros días. Entonces, esto es un poquito también el hecho de centrarnos en ver qué papel tenemos los docentes en investigación, pero esto será para la semana que viene, que será el último tema, y luego nos quedarán dos sesiones más, un poco para, pues, intentar trabajar un proyecto así en conjunto entre todos y además para poder revisar de cara al examen, que si quieren hoy, pues también empezamos con alguna cosita del examen. Bueno, las diapositivas, estas primeras, son un poco centrar esa parte. Estamos en proceso de la última de las actividades, cómo diseñar un proyecto estadístico. Sigo insistiendo, las actividades que vamos realizando, esto de el diseño de un proyecto estadístico, pues forma parte también del examen. En el examen solo hay dos preguntas a desarrollar. Una es una actividad con unas premisas determinadas, otro es un proyecto también con unas limitaciones, puesto que evidentemente en el tiempo de examen no podemos realizar un examen, hay un proyecto completo, pero sí, pues apuntar es digamos, las características más importantes y enfocarlo hacia un contenido determinado. Un poco la sesión de hoy, que ahora iremos viendo. En la sesión anterior, pues digamos que la pregunta que nos mm, introducía en los proyectos estadísticos es qué papel juega el contexto. No sé cómo lo ven ustedes. Creo que en principio todos deberíamos estar de acuerdo en que el contexto ayuda a motivar a quien va a realizar una actividad. El contexto dentro de la estadística, además, es algo que se puede, digamos, asociar muy bien al trabajo estadístico desde ámbitos diversos. La semana pasada, pues bueno, como recordaremos, trabajamos un proyecto en el cual intentábamos dar respuestas a preguntas que nos podíamos formular desde un punto de vista de la psicología y esta pues es la idea principal, ¿no? Una cosa importante es que los datos no son solo números, sino números en un contexto. Poner datos por poner datos en un examen, pedir a nuestros alumnos que realicen una serie de cálculos, que apliquen unas fórmulas, que hagan unas tablas, pues en principio, si no les ven significado, pues serán como muchas otras cosas que hacemos en clase que para ellos no saben cómo aplicarlas. El hecho de, bueno, pues dotar de un contexto, en este caso la probabilidad de la estadística, pero estaría bien también pues que pudiéramos ir dotando de contexto a todas esas herramientas que van apareciendo a lo largo de los años en que trabajamos las matemáticas. En algunos casos, pues es probable que tengamos contextos o situaciones cercanas, no sé, los números enteros, pues nos pueden servir para pérdidas, ganancias, nos pueden servir también para situarnos en una línea del tiempo, podrían ser desde un punto de vista muy simple para ver cómo nos situamos o nos movemos en un edificio donde tiene varias plantas y algunos subterráneos. Todas esas cosas, bueno, son importantes, yo creo, de poder mostrar y quizá algunos contenidos de matemáticas nos cuesten más. También puede ser que el día a día de las clases nos haga perder pues cierta perspectiva de estas cosas o que nos parezca.
nos parezca que no son suficientemente importantes, pero a la hora de realizar proyectos estadísticos creo que es algo que no debemos olvidar, ¿no? Y es importante pues el hecho de ser capaces de seguir conviviendo desde el principio, lo hablamos con la variabilidad, la estadística forma parte de el estudio de unos determinados procesos que no siempre son iguales. Si en algunas de las actividades que estoy corrigiendo ahora, que estaban enmarcadas en ese paseo matemático, pues algunos de ustedes trabajaban con los vehículos que llegaban a un semáforo y fijaban en diferentes características, el tiempo de espera, el número de vehículos, los colores, bueno, el tipo de vehículos, muchas formas. En otros casos, pues, por ejemplo, fijarse en las personas que pasan por la calle y qué objetos llevan las personas que pasan por la calle, fijarnos en algunos de esos objetos, en algunas características fáciles de observar desde lejos, pues no es lo mismo pues hacerlo un lunes que hacerlo un sábado, que hacerlo un domingo. En cada día de la semana, pues una misma observación puede tener resultados diferentes. No es lo mismo, ahora estoy hablando aquí en España, por ejemplo, de hacerlo durante los meses de primavera o los meses de verano, en los cuales pues cambia mucho el perfil de... Esa variabilidad es algo que hay que convivir con ella y también pues saber adaptar a los estudios que vayamos realizando. Otra de las cosas que es una de las, bueno, de aquellos aspectos que a veces pues se nos pasan por alto. Yo entiendo que prácticamente todos, y cuando hemos mirado estos aspectos, prácticamente todos nos hemos dado cuenta, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, si sencillamente nos fijamos en las siglas en español, y creo que en inglés pasaría exactamente lo mismo, pues las siglas son las mismas, ¿no? Es importante, sobre todo en los TFMs, especificar si vamos a utilizar unas siglas en nuestro trabajo, a qué corresponden esas siglas. Y aquí les he puesto un link en el cual había una, digamos, una explicación, yo creo, una comparación, una comparativa entre algunas similitudes y diferencias entre el aprendizaje basado en problemas o en proyectos. La idea general es que el aprendizaje basado en proyectos tenemos una estructura que se va ampliando desde el principio hasta el final para obtener una conclusión sobre ese trabajo, y en el aprendizaje basado en problemas podemos trabajar determinados contenidos con problemas diversos que en principio no tienen por qué estar ligados unos con los otros, que se podrían ligar también, pero y que no esperamos un producto final cuando acabemos esa parte. Bueno, vimos que lo que es el aprendizaje basado en proyectos, pues se centra en, digamos, dinámicas o metodologías didácticas previas que no han aparecido en los últimos años, que podemos hablar, repito, y aquí pues aparecen los personajes John Dewey en 1897, hace 100 años, en el que pues, su lema era aprender haciendo. Guy Brousseau, 100 años después, pero unos 30 años antes que nosotros, hablaba de las situaciones didácticas. Y bueno, supongo que el referente de Jean Piaget, que seguramente habrá aparecido en muchos de sus trabajos, que también hace justo 100 años, pues el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir las que otras generaciones ya hicieron, ¿no? Aquí, bueno, otro autor, Harwell, un proyecto didáctico es una tarea en la que un grupo de estudiantes crea un producto final auténtico, acabado y útil. Ayer, si alguien lo ha visualizado o si lo visualiza posteriormente, estuvimos hablando precisamente de los proyectos y del producto final, ¿no? Algunos compañeros han empezado a pensar en el proyecto de actividad. A veces aparecen dudas sobre qué se puede proponer en un proyecto y en qué consisten esas conclusiones, ¿no? Un producto final acabado, pues evidentemente en el ejemplo que pusimos el otro día sobre nuestras intuiciones sobre el azar, ese proyecto basado o orientado hacia la psicología, pues evidentemente el resultado final pues es una conclusión respecto de lo que pensábamos a partir del estudio realizado. Ayer hablábamos pues de eso, ¿no? De
cuál tiene que ser el producto, tienen que ser unas conclusiones. Entonces, yo hablaba y hoy, si les parece, en un ratito, en unos momentos, ahora que he empezado con la introducción, la acabo. Pero si quieren, presento un proyecto y en este proyecto no solo está el hecho de pues concluir una pregunta determinada, sino que ese producto final podría ser conclusión en la cual estamos reflejando la situación que hemos analizado, pero también podría haber en esa misma parte de conclusión pues una serie de orientaciones para mejorar o para cambiar lo que en esos momentos hemos observado y creemos que no funciona o que podríamos mejorar de alguna manera, ¿no? Entonces, ese producto final, pues en muchas ocasiones puede ser eso, ¿no? Las conclusiones e incluso algunas propuestas de mejora. Entonces, bueno, si me quieren interrumpir, si hay alguna duda, si alguien tiene, bueno, un proyecto en mente y quiere, pues, indicar alguna cosa, me lo dice. Y aprovecho para saludar a Jair, que creo que se acaba de conectar hace unos momentos ya. Bueno, el hecho de que en el aprendizaje basado en proyectos, pues es importante el hecho de que vamos a trabajar seguramente. No es obligatorio, pero en el momento en que estamos, en la situación en que nos movemos, el hecho de que bueno, los materiales, la tecnología y los materiales digitales están muy cerca de nosotros, pues la competencia digital es algo que seguro que estará presente dentro de nuestros proyectos. La temporalización en un proyecto normalmente es amplia. Un proyecto puede durar desde unas semanas hasta unos meses. Incluso podríamos hablar de proyectos que fueran más largos. Pero dentro del aula, pues con unas semanas sería un proyecto que ya tendría cierto sentido. En ese aspecto, y hago un pequeño paréntesis, de cara al examen, cuando se les pida un proyecto, evidentemente vamos a limitar un poco la extensión del proyecto, más que nada porque el día del examen queremos, como les decía antes, ver si reconocemos las características del proyecto, pero no podemos tener un tiempo infinito para poder realizar esa actividad, ¿no? Entonces, es importante que pues limitamos a unas cuatro sesiones para que ese proyecto se pueda realizar en ese tiempo determinado. Y una de las cosas que es común es que las dos metodologías son interdisciplinarias y transversales, cada uno a su nivel, pero que pueden implicar pues, el trabajo desde varias disciplinas y que pueden tener un resultado que no sea asociado solamente a una de las disciplinas, sino más general. ¿Vale? Entonces, son dos metodologías similares pero distintas. Yo creo que aquí quizá, bueno, conocerlo está bien. De cara al TFM, pues ahora ya quizá vamos un poco tarde, porque ya ustedes seguramente están todos en la segunda entrega del TFM, no sé si me equivoco, pero bueno, es el hecho de que a veces, pues cuando se empieza una actividad, no vemos muy bien esta diferencia, pero la hay. Es lo mismo que en algunos casos, y ahora hago un paréntesis, el aprendizaje basado en juegos. En la actividad 2 se proponía el uso de un juego durante la actividad para complementar los materiales no estructurados y en algunos casos, pues algunos hablan de gamificación. La gamificación es un proceso más complejo. La gamificación es la estructura de juegos aplicada a un contenido y en el cual vamos creciendo en el contenido a partir de otorgar pues premios, otorgar niveles, otorgar ciertas digamos habilidades a quien va desarrollándose en la actividad de gamificación. La gamificación es una estructura más compleja. El hecho de introducir juegos en una actividad no tiene por qué ser gamificación. Uno puede trabajar con diferentes juegos, diferentes contenidos, sin que haya un proceso de gamificación en esa. Entonces, bueno, he hecho un paréntesis, son dos aspectos que a veces, bueno, confundimos o que a veces nos cuesta diferenciar a todos, ¿eh? Bueno, aquí pues
Presentación de un problema en forma de caso, se utiliza el modelo de preguntas, el objetivo es resolver la cuestión planteada, no implica la presentación de un producto final y suele implicar una situación ficticia o una simulación, aunque también se podrían proponer situaciones reales. Y en este caso, pues de los proyectos es la creación de un proyecto final tangible, conclusiones, recomendaciones o algo físico. Por ejemplo, el otro día en un TFM estaba analizando pues alguien que estaba trabajando los movimientos de figuras, no, el reconocimiento de figuras 3D, de figuras tridimensionales, prismas, pirámides, diferentes poliedros y evidentemente pues el producto final podría ser una construcción a partir de diferentes poliedros y entonces pues no sería una conclusión, sino que tendríamos un proyecto que implicaría pues una estructura final, ¿no? Con el informe correspondiente si es necesario. Pero en nuestro caso, pues los trabajos que realizamos en la mayoría de los casos pues nos llevan pues a ese aspecto, al menos en lo que nosotros hacemos, de unas conclusiones, unas recomendaciones. Podría ser también que en un proyecto bien hecho en la escuela acabáramos con la creación de alguna cosa. ¿Por qué no? Y normalmente pues vinculado al mundo real el hecho de la importancia del contexto. Aquí, bueno, unos cuantos digamos, de etapas en la construcción de un proyecto y siempre son orientativas, siempre se puede mejorar todo, pero lo que no puede faltar en un proyecto estadístico es la definición del problema, la evaluación de posibles soluciones antes de empezar, el hecho de recoger información sobre lo que vamos a trabajar, buscar ayuda de expertos en el contexto, siempre una ayuda, una orientación puede ser interesante, identificar los recursos necesarios y el trabajo de forma cooperativa, en equipos en los cuales pues, todo el mundo participe y todo el mundo aporte. ¿Vale? En este aspecto, pues bueno, hablábamos ya el otro día de que a la hora de realizar un proyecto nosotros debemos conocer los contenidos para poder utilizar los conocimientos técnicos que tenemos, los conocimientos estratégicos que será pues ver qué podemos utilizar y la combinación de las dos cosas pues digamos, nos acerca más a la elaboración de un proyecto completo. ¿Vale? Aquí, pues bueno, facilita el aprendizaje estos son diferentes citas según Murray y Gall. El aprendizaje a través de proyectos facilita la adquisición de competencias. Los estudiantes deben desarrollar competencias de comprender, interpretar y utilizar información estadística, pero aparte de todo eso, pues es el hecho de que necesitamos conocimiento matemático y estadístico, pero también conocimiento del contexto y sentido crítico. Y aquí, pues resumiendo, sería ese conocimiento o esas estrategias que nos permiten abordar el problema. Ah, ya he hecho algo que no debería. Bien, perfecto. En este tema 7 pues bueno, la idea era revisar los aspectos esenciales del proyecto, proponer una secuencia ordenada para la elaboración de un proyecto y elaborar un proyecto completo. Y la pregunta que queremos responder, que de hecho sería ah, una implementación de esta pregunta, sería el trabajo que tenemos que presentar, si no me equivoco, el día 8 es cómo podemos elaborar un proyecto estadístico, si no me equivoco. Vale, entonces, bueno, esta es la carátula del otro día. En la sesión 11 nos preguntábamos el papel del contexto y ahora cómo podemos elaborar un proyecto estadístico y siempre basándonos en que las competencias clave pues son una ayuda y son una necesidad a la hora de utilizar. ¿Vale? Pues bueno, entonces, ¿les parece? No sé. Pido opinión. Ahora que he hecho ya una pequeña introducción, estamos situados antes de continuar con esta parte. ¿Les parece si presento un pequeño proyecto que ayer, bueno, no encontré y me gustaría poder compartir con ustedes? ¿Qué les parece? Un ejemplo de años anteriores. María América dice, por su parte, perfecto.
Si nadie más dice nada, doy por sí. Lucía también nos dice que sí. Ah, pues bueno, con estas respuestas doy por bueno el hecho de, de que sí les puedo presentar un proyecto. A mí es un proyecto que me gusta mucho. Ya les digo siempre que intento no escoger, digamos, trabajos perfectos, pero en este caso, siempre hablando de que la perfección seguramente no existe, pero, pero creo que es un proyecto bastante bien realizado. A partir de aquí, bueno, si ustedes quieren o quieren arriesgarse, pues hacer una evaluación, unos comentarios sobre el proyecto este, pues me lo dicen y nos lo miramos. Pero para mí, repito, hay muchos proyectos que están muy bien. Ayer también en la sesión les recomiendo el que presentamos ayer. El que presentamos ayer quizá era más simple, pero estaba muy detallado. Bueno, yo como siempre me quejo de alguna cosa, entonces me quejé de algo. Pero también era un proyecto que respondía muy bien a lo que nosotros perdón, nos proponemos, ¿no? Todo proyecto es importante situar, aparte de explicar la temática del proyecto y ver a qué responde. En un proyecto siempre es interesante poner un título que sea, bueno, que atraiga, un título que nos ponga duda en nuestros alumnos, ¿no? Un poquito como estas preguntas que vamos realizando en cada tema, que a veces son preguntas que no se pueden responder o no tienen una respuesta directa, pero son preguntas que sí que provocan al menos el reflexionar y pensar sobre alguna cosa. Entonces, los títulos de los proyectos, a mí me gusta mucho jugar siempre con ambigüedades, con cosas, bueno, ahora no me acuerdo porque sobre el proyecto de ayer, pero también inventé un título así un poco raro, pero la cuestión es que el título, pues en principio, puede ayudar a despertar el interés o como mínimo la curiosidad o o la extrañeza de los alumnos Serra. Aquí en este caso, el título del proyecto es un título que a mí me parece interesante, pero que es muy formal. ¿Necesitamos renovar el aula de informática o no? A lo mejor pues resulta que la escuela está pensando que el aula de informática en la cual se está trabajando es fantástica, maravillosa. Y la pregunta es decir, a ver, ¿realmente es fantástica, maravillosa? ¿Nos sirve a todos o necesitamos hacer reformas? Como en todos los proyectos, tenemos, perdón, ay, es que se me ha quedado la garganta de esta mañana. Curso edad, primero de la ESO, alrededor de los 13 años, ¿vale? Aquí, al ser un trabajo, no me quejo tanto. En los CFMs me quejo más de que utilicemos la terminología española. En este caso, el trabajo es de cada uno, por tanto, pero bueno, yo pondría 13 años, que sería primero de la ESO en España, pero seguramente, pues, si hablamos de Colombia, sería octavo o noveno de bachillerato, y si estuviéramos hablando en Ecuador, sería algún curso de EGB que no me sé de memoria, ya lo siento, y si estuviéramos en algún otro país europeo o americano, pues seguramente tenemos otra terminología para indicar esa etapa educativa, ¿no? El hecho de poner la edad lo que hace es centrarnos a decir en cualquier lugar del mundo, pues los alumnos a esa edad pueden trabajar contenidos muy parecidos y sobre todo pues hablaba de los contenidos, de lo que son los saberes en el currículum español, en la LOMLOE, y los saberes pues en países como Colombia, Ecuador, Uruguay, creo que son, en todos esos, en muchos de esos países, en la misma edad, a pesar de que el currículum educativo sea diferente, estamos trabajando cosas muy parecidas. Entonces, la edad yo creo que es como un invariante y la manera de nombrar los cursos más particular. En este caso, la temática va ligada al título, pero si tenemos
una descripción que dice: con la realización de este proyecto intentaremos dar respuesta a esta pregunta mediante el uso de la estadística. El producto final será un escrito dirigido a la dirección del centro educativo, argumentando la necesidad o no de la renovación del aula de informática con argumentos estadísticos. ¿Vale? Aquí, pues bueno, una declaración de intenciones de lo que queremos. Contenidos a trabajar. Y esto es lo que les decía, que en muchos trabajos nos quejamos. Contenidos, variable estadística, tipos de variable, tabla de frecuencias y gráficos estadísticos, cálculo e interpretación de las principales medidas de tendencia central. Estos son, digamos, los contenidos que se pretenden trabajar en este proyecto. Es probable que, por ejemplo, en un examen, si quieren luego, bueno, podemos hacer más tema, si no también podemos aparcar un poco para la semana que viene, pero el hecho de empezar a ver un examen, si quieren, y además hoy se me ha ocurrido una pequeña cosa que no he hecho nunca, pero si les parece, luego se lo propongo. Eh, entonces, los objetivos. Aquí, en los trabajos, igual que en las propuestas didácticas, a diferencia del TFM, no debemos especificar objetivos generales y objetivos específicos, sino que son los objetivos que nos marcamos en este proyecto, no son de niveles diferentes. En este caso es utilizar la estadística para analizar la necesidad de renovación del aula informática del centro y realizar un escrito a la dirección del centro justificando adecuadamente la necesidad de renovación o no del aula de informática. Es decir, aquí los objetivos básicamente no están en la adquisición de una serie de conceptos, sino que los objetivos van directamente a lo que sería el foco de nuestro proyecto. Descripción de las actividades. Primera actividad. En gran grupo discutiremos qué características debemos mirar para poder decidir si ha llegado el momento de pedir la renovación del aula de informática del centro o no. Capacidad de memoria, velocidad de los procesadores, número de entradas USB. Ahora podríamos hacer acceso a la inteligencia artificial, a cuántos motores de inteligencia artificial. Podríamos poner muchas cosas de estas, ¿no? Haremos un listado de todas ellas y las clasificaremos adecuadamente según de qué tipo sean, proponiendo también una determinada codificación para aquellas características en las que así se requieren. Es decir, lo que estamos haciendo es analizar el proyecto. Aquí pues estaría la parte también de buscar información, de hablar con un experto, el hecho de preparar lo que vamos a realizar, ¿no? En este caso, pues mirando qué indicadores nos pueden dar una idea de qué vamos a conseguir. Visitaremos el aula de informática del centro para recogida de datos. El docente explicará cómo se pueden obtener los distintos datos de las características que se deberán tener en cuenta. Situaremos un estudiante por ordenador que extraerá los datos de equipo que está utilizando e irá escribiéndolos en una hoja de cálculo preparada a tal efecto y compartida con todo el grupo. ¿Vale? Esta es la segunda parte. Actividad 3. Con los datos recogidos se forman grupos heterogéneos de 4 preferiblemente o 5 estudiantes. Hemos trabajado individualmente, ahora va a pasar a un trabajo en grupos heterogéneos. Yo aquí, pues bueno, entraría en esa duda que yo normalmente ah, es una cuestión personal y quizá influido por las formaciones que recibí en su momento, el hecho de que los grupos no excedan los 4. Siempre a partir de los 4, el quinto seguro que eh, es elemento satélite, pero bueno, puede ser que no. Se reparten las diferentes características entre todos los grupos, de manera que cada grupo tenga al menos 2 características de cada tipo. Deben presentar la información de cada variable en forma de tabla de frecuencias y en forma de gráfico, justificando el tipo de gráfico elegido, y deben calcular también las medidas de tendencia central de aquellas variables en las que tenga sentido. ¿Vale? Si son variables cualitativas, pues no podremos calcular medidas de tendencia central. Bueno, perdón, no podremos calcular, podremos encontrar la moda, podremos encontrar la mediana si se pudiera ordenar, o la moda en el caso del valor más repetido, ¿no? Entonces, bueno, encontrar dependiendo del tipo de variable.
Los estudiantes deben conseguir el valor ideal para cada una de las variables estudiadas de un ordenador funcional actual. Para ello, cada estudiante debe recoger los valores ideales de cada variable según un experto informático. Sería el profesor de informática, empleado de la tienda informática, foros especializados en Internet. En clase, todos los grupos deberán analizar los datos recogidos y proponer la medida final con la que se realizará la comparación del valor del aula correspondiente, media, mediana o mora, dependiendo del tipo de variable. En gran grupo se discutirá el número de características mínimas que debe superar un equipo para considerarlo actualizado o desactualizado. Aquí hablamos de los equipos informáticos, no de los equipos de alumnos. Estaría bien incorporarlo, puesto que podría entrar en conflicto, ¿no? Aunque se entiende. También se establecerá el número mínimo de equipos del aula que necesitan identificarse como desactualizados para poder concluir que el aula necesita una renovación. Seguimos hablando de equipos informáticos, de materiales, herramientas. Aquellos equipos que pudieran pasar de ser identificados como desactualizados a ser identificados como actualizados mediante el cambio de valor de una única de las variables consideradas, se le realizará un breve estudio de actualización. Añadir un módulo RAM, incorporar un ladrón USB, por si fuera posible clasificarlo como actualizado con una inversión mínima. Es decir, estamos aquí ya tomando una serie de conclusiones y decisiones. En vista del resultado obtenido, cada grupo escribirá una carta de sugerencia a la dirección del centro educativo en la que debe justificar adecuadamente la propuesta de renovación que se obtuvo como conclusión de la actividad 5. Además, dicho escrito debe incluir una propuesta de reutilización de los equipos actualizados, reubicarlos en aulas ordinarias, en la biblioteca del centro. Aquí otras posibilidades. Al finalizar, se pondrán en común todos los textos y se elegirá democráticamente qué escrito se hará llegar finalmente a la dirección. Esta es la propuesta. Recursos para las actividades 2, 3, 4 y 6. Será necesario ir al aula de informática, cuyos ordenadores están conectados a Internet y disponen de hoja de cálculo y procesador de textos. Temporización. Este proyecto está pensado para llevarse a cabo en 6 sesiones, una por cada actividad. Sin embargo, la actividad 4 tiene una parte que debe realizarse fuera del horario lectivo, porque dicha actividad debe iniciarse en la misma sesión que la 3, contando que los estudiantes habrán realizado la tarea pedida antes de iniciarse la cuarta sesión. Y finalmente, pues una rúbrica de evaluación. Yo la de ayer, por ejemplo, me parecía, bueno, un poco más condensada. Esta no es que sea complicada. Criterios de evaluación, recogida de datos, análisis de los datos, conclusiones y escrito dirigido a dirección. Se encuentran 4 ítems fáciles y quizá, bueno, avanzado. Ha practicado activamente en la obtención de todos los datos, los de estación y los valores ideales. Satisfactorio, ha participado activamente en la obtención de alguno de los datos, los de la estación o los valores ideales, solo algunos. No ha participado activamente en la obtención de los datos o bien ha aportado datos erróneos. En este caso, pues los criterios de, digamos, de consecución, perdón, los niveles de consecución, pues son bastante positivos, ¿no? No aparece un suspenso, mejorable, satisfactorio, avanzado, con lo cual, bueno, se supone que los alumnos habrán trabajado a ritmos diferentes, con características diferentes. Análisis de los datos. Ha realizado correctamente el análisis de las variables asignadas y ha participado activamente en el análisis de los valores ideales. Ha realizado correctamente, aunque con algún pequeño error, el análisis de las variables asignadas y ha participado activamente en el análisis de los valores ideales y no ha realizado correctamente el análisis de las variables asignadas o no ha participado activamente en el análisis de los valores ideales. Creo que son aspectos que son bastante fáciles de detectar dentro de lo que es esta actividad. Conclusiones. Ha participado activamente, aportando argumentos al establecimiento de los valores mínimos de las variables y de estaciones del aula. Ha participado activamente, pero sin aportar argumentos en el establecimiento de valores mínimos, al establecimiento de valores mínimos de las variables y de las estaciones del aula.
y no ha participado activamente en el establecimiento de los valores mínimos de las variables y de las estimaciones del aula. El alumno que se ha implicado mucho, el alumno que ha tenido cierta implicación y el alumno que se ha mantenido al margen a la hora de la redacción de conclusiones. Y el escrito expresa correctamente las conclusiones del proyecto, incluye los argumentos estadísticos y está redactado sin errores ortográficos o gramaticales. El escrito expresa correctamente las conclusiones del proyecto, incluye los argumentos estadísticos, pero está redactado con errores ortográficos o gramaticales. Y el escrito no expresa correctamente las conclusiones del proyecto o no incluye los argumentos estadísticos. En este caso, pues ya no nos fijamos en la ortografía, porque bueno, ya no cumple los requisitos. Y a partir de aquí, pues el libro de trabajo es el de Batanero y Díaz. Aquí tienen el link. El libro también está linkado en el aula y también lo tengo linkado. Si quieren, pues también puedo presentarlo. En la sesión de ayer estuvimos trasteando un poquito rápidamente por encima el libro después de, bueno, antes de ver el proyecto. A partir de aquí, no sé qué les parece este proyecto, no sé si en su idea estaban en una línea parecida, no sé cómo cada uno de ustedes pues puede ver lo que sería si yo ahora, en lugar de pinchar esto, ah, proyectara. Aquí tenemos la rúbrica de evaluación de la actividad. ah, ¿No? En este caso, pues en la rúbrica de evaluación mm, tenemos originalidad de la propuesta de proyecto, conceptualización y puesta en práctica, diseño del proyecto estadístico, redacción, formato y citación. Aquí, originalidad de la propuesta, contextualización. Aquí, pues bueno, los niveles están, a diferencia del proyecto que hemos visto, están de menor a mayor, ¿vale? Y aquí, pues bueno, establece 4 niveles de consecución: suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Y pues bueno, mirando sobresaliente, la propuesta es original e incorpora elementos motivadores y permite trabajar la estadística. No sé si mirando el trabajo que hemos estado viendo, creen que responde a estos tres, digamos, a estos tres niveles. ¿Mm? Se facilita la puesta en práctica de conceptos teóricos, tanto estadísticos como probabilísticos, y se contextualiza el proyecto. Valoren si lo que hemos estado viendo está en esta línea. Si diseña un proyecto estadístico completo y original que permite trabajar varios conceptos teóricos de una forma significativa, que cada uno, y cumple con la normativa APA, solo hay una citación, formato y estilo de redacción elegante y sin errores, se adecúa a la forma de expresión habitual en el ámbito académico, no lo que podemos hablar entre nosotros. Quizá pues yo a la hora de hablar en clase mi lenguaje es más distendido y menos formal, pero a la hora de escribir, si tenemos que escribir un pequeño proyecto, un esbozo de proyecto, tanto en un trabajo como en un TFM, como en un examen, pues el hecho de intentar utilizar un lenguaje pertinente a un ámbito académico es un valor que se debe tener en cuenta. Entonces, bueno, viendo esto, veo que alguien dice algo en el chat. Ah, María dice, vale, bueno, en ese caso creo que estamos de acuerdo y que el trabajo acabó en estas condiciones. Este trabajo se realizó el 11 del 12 del 2022, o sea, hace 3 años, en esta misma época, ¿vale? Y yo es de los trabajos que ya les digo, normalmente no soy muy partidario, no soy muy partidario de escoger trabajos fantásticos para presentarlos. Me gusta que, bueno, de la misma forma que usted ha valorado que este trabajo respondía respondía en todos sus aspectos al nivel 4 de la rúbrica, pues también está bien ver que a lo mejor hay trabajos en los cuales pues alguno de los niveles pues lo podríamos rebajar por algunas de las características de, pues bueno, de redacción, de desarrollo, de organización.
Yo creo que en este caso, pues el trabajo está muy bien escrito. Les remito también el trabajo de ayer. Era un poco más sencillo, pero yo creo que también respondía muy bien a los niveles de notable y sobresaliente en todos sus aspectos. Si ven la grabación, verán que, bueno, en ese me quejaba de alguna cosa. Mis quejas iban, por ejemplo, en el sentido de que creo que el proyecto debe tener el título al principio, contextualizar a qué tipo de alumnos vamos a dirigirlo, pues está bien, pero la temática, por ejemplo, estaba puesta entre medio de los contenidos y objetivos y, bueno, había alguna cosa que a mí me hubiese gustado reordenar, ¿no? Pero lo que era la estructura estaba muy bien y si lo miran, pues si quieren en la siguiente clase, pues si hay algún comentario, porque aún estaremos, creo, a tiempo antes de la entrega, pues bueno, me lo pueden decir. ¿Vale? No sé si alguien más quiere opinar sobre el proyecto, qué les parece, si les gustaría, pues bueno, si, bueno, primero de todo, si les sirve de modelo, si les clarifica un poco, si habían empezado, pues no sé, les ayuda a reorientar un poco alguna cosa, no sé, cómo, cómo lo ven ustedes, ¿no? Pues nada. A Ah, ver, yo si quieres te comento, yo todavía no estoy, no estoy segura ni de qué lo voy a hacer. O sea que bueno. estoy ahí dándole vueltas a varias ideas, no sin hacer nada, pero no estoy segura de qué voy a presentar al final. Ujú, Y sí, sí, sí me ha orientado este, porque es muy completo y no es excesiva, no tiene mucha carga tampoco, no es difícil para los chavales ujú, y es enriquecedor a la vez. Me gusta. ujú. Gracias. Lo que es que a veces pienso, o sea, yo he estado pensando en alguna cosa que puede que sea un poco difícil, más orientada hacia bachillerato y tal, y que a lo mejor es demasiado. Entonces sí que me ha orientado. A veces también va bien a partir de una primera idea, pues poder recortar o poder rehacer alguna parte, ¿no? Lo importante es eso, no dejar de darle vueltas. Si uno olvida y dice, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, pero si uno va pensando en ello, es muy probable que a lo mejor al cabo de 10 15 días, de repente, le sea más fácil, le sea más fácil poder desarrollarlo, ¿no? Y Yo confío en eso. si, si uno va pensando en ello, yo creo que al final aparece. La cuestión es el hecho de que si se va dejando sin reflexionar en esas cosas y sin mirar algunas, ¿no? Entonces, a veces se hace complicado, se nos hace complicado a todos, ¿eh? Eso Nada, gracias. es normal. Muy bien, pues gracias por la aportación. No sé si alguien más quiere y si no, pues dejo ya este proyecto, ya lo hemos estado mirando. Supongo que lo he hecho todo bien, el nombre del alumno desaparece. La verdad es que me ha asustado porque cuando lo he abierto ayer por la tarde lo abrí, de repente me apareció el nombre del alumno, luego se volvió a esconder, pero lo pasé a PDF para que no me volviera a pasar, ah, porque no me gustaría que apareciera ninguna referencia, a pesar de que está muy bien, ¿eh? No, pues bueno. Dicho esto, bueno, tenía más proyectos, pero quizá que volvamos un poco a lo que sería la presentación, si no hay ninguna duda, a lo que les dije y déjenme a ver, ah, ¿dónde lo tengo? No, perdón, que no lo tengo aquí. Ah, no sé si lo van a ver. ¿Están viendo ahora una proyección de un PDF en o no? ¿O aún están viendo lo de Estamos viendo el, uno que dice proyectos estadísticos. está viendo la presentación? Vale. Sí, Entonces la presentación. tengo que dejar de compartir y volver a compartir porque no había compartido mi pantalla, sino que solo había compartido los documentos. Si les parece, aquí, porque lo que vamos a decir de proyectos es un poco a profundizar sobre las cosas que hay aquí.
Esto es el modelo de examen nuevo de estos 2 últimos años, carátula del examen, instrucciones generales, que no las voy a leer ahora, lo haremos con calma. Ah, Aquí, pues, un poco la descripción de las puntuaciones en cuanto a estructura, ¿no? Respuesta, 3 caras por cada pregunta, un máximo de 5 puntos por cada una de las preguntas, completo y argumentado, corrección ortográfica y sintáctica, y la puntuación máxima del examen son 10 puntos y la respuesta correcta son 5. De cara al examen no se lo recomiendo porque ya les digo ahora y lo recomendaré más adelante, hay un programa de rastreo si lo hacen en casa que es Smowell que, que es bastante efectivo y en los últimos años he tenido malas experiencias, yo no, pero algunos alumnos han tenido malas experiencias, entonces es más fácil redactarlo. Pero de cara a estudiar, si yo por ejemplo selecciono esto, que no son todos, tendré que seleccionar más. Pero si nos vamos, ya, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir mi pantalla completa y así me puedo mover. Espero no mostrar muchos de los trabajos que tengo. Ahora sí tengo la pantalla completa. Y si nos vamos a unir, bueno, en documentación, en la parte de documentación, tienen el modelo de examen subido. Pondré más preguntas más adelante. Dedicaremos una sesión y un refuerzo, sencillamente a hablar del examen. Pero para estudiar, sobre todo para estructurar cosas, en la UNIR se ha incorporado en la página web esta IA para estudiar, lo pone muy bien para estudiar. Entonces, se nos proporciona el acceso a un motor de inteligencia artificial, se llama Edu, y este motor de inteligencia artificial nos remite a una página pues, parecida al ChatGPT y tenemos dos opciones. La opción de académico y de explorador, no sé si lo habían mirado, pero mirando en la calle, perdón, en el bloque de académico, que es tu asistente, basado en el temario oficial de UNIR, pues me voy aquí y le doy a la pregunta del examen, ¿vale? Y como la pregunta del examen no es completa, volveré al examen, avanzaré porque está partida. Fíjense lo que les decía. Cada apartado explica el contexto 0,25, objetivos 0,5, contenidos 0,5, recursos necesarios 0,25, significados de la probabilidad, que en todos los trabajos no, esto es una actividad, por tanto nos van a pedir referencias sobre los significados de la probabilidad, descripción de la actividad 1,5 puntos, evaluación, criterios, baremación, niveles, 1 punto y redacción, ortografía, gramática y limpieza 0,5 puntos. Entonces, todo lo anterior, recorto esto, me voy otra vez a mi motor de inteligencia artificial, añado las preguntas y le digo que me ayude. Repito, como todos los motores, al menos a mí me pasa con el ChatGPT, con Gemini, con algún otro que he utilizado, todos los motores yo les encuentro todos errores, pero son útiles, entonces nos puede ayudar. Si uno está estudiando por su cuenta, pues contexto de la situación. Yo creo que es muy amplio lo que hay aquí, ¿no? Una clase de quinto de primaria con estudiantes de 10 a 11 años. Seguramente no habíamos dicho que estábamos en secundaria, por tanto el ChatGPT ha decidido lo que le ha parecido. Objetivos didácticos: comprender el concepto de probabilidad, utilizar diagramas en árbol, desarrollar, fomentar. Aquí lleva una explicación. En un examen yo limitaría sencillamente a los objetivos. Conceptos, hay contenidos, conceptos básicos de la probabilidad, en este caso pues quizás sería un poco más especial ponerlos, definición, eventos seguros, imposibles y aleatorios, algunos porque estaban demandados en el enunciado, construcción y uso para representar eventos, aplicación de la probabilidad en situaciones cotidianas, lanzamiento de monedas, dados, colaboración y trabajo en equipo. Estos son los contenidos que propone. Recursos necesarios: pizarras y borradores, objetos. Vale. Significados de la probabilidad. Nos recuerda que, bueno, de los 5 significados que vimos, el axiomático ya lo teníamos descartado.
porque está fuera de los ámbitos de secundaria, pero en la propuesta frecuencial, clásico e intuitivo. A mí me parece extraño que me dé esta respuesta, puesto que ya verán luego que no me describe la actividad. Ah, sí que me la describe, pero descripción, presentación del concepto de probabilidad y la importancia de los diagramas de árbol. Ejemplos sencillos. Bueno, construcción de diagramas. Se dividirán en grupos de 5, cada grupo recibirá un escenario, un lado, y deberán construir un diagrama en árbol. En el examen se pide habitualmente que se haga un modelo para que el profesor vea que sabemos en qué consiste. Cálculo de probabilidades. La probabilidad de cada evento y discutirá sus hallazgos. Aquí estaría bien pues indicar si vamos a utilizar la regla de Laplace. Exposición de los resultados y cierre la reflexión. Bueno, una sesión de aula, lo que pasa es que aquí, claro, nos faltan detalles. Si necesitamos diagramas en árbol, pues estaría bien proponer una situación, mostrarla para que veamos en qué consiste. Criterios de evaluación. Comprensión. Aquí, por ejemplo, pues nos da los criterios, como muchos de ustedes ponen, el valor de los criterios, pero dice instrumentos de evaluación, rúbrica de evaluación. A partir de estos criterios se realizará una rúbrica y aquí lo que hace es decir cómo va a ser, cómo debería o cómo se podría realizar esa rúbrica. En nuestro caso, deberíamos mostrar una rúbrica de forma lo más sencilla posible, pero que nos ayude a valorar evaluación y finalmente la redacción. Les decía, sencillamente presentaba la herramienta esta, no por nada, para saber que está aquí y que a la hora de estudiar, a la hora de ayudarnos, puede ser muy interesante. Puede ser interesante. También hay que ir con cuidado con el hecho de que a la hora de estudiar con un motor, pues a veces hay que pulirlo, hay que mirar y ver si realmente está respondiendo a las cosas que nosotros queremos. Pero que tienen en el aula virtual, pues esta IA que pueden probar de utilizar y pues a la hora de responder o de preparar exámenes, pues ver hasta qué punto les sirve, qué cosas necesitarían pulir o si preguntándole más cosas a la IA es capaz de avanzar más. No sé si lo habían visto, si todos eran conscientes de esta herramienta, si les puede ser útil y si no, disculpen que les haya hecho perder un poco el tiempo con esto, pero creo que es una herramienta que a veces pues en el aula virtual se nos pasan cosas y que vale la pena pues ver. De la misma manera que bueno, en documentación también hay subido un modelo de examen y que más adelante veremos algunos otros modelos más antiguos, incluso preguntas deslavazadas sin el examen, para que bueno, podamos hacer una idea de cosas que han salido hasta ahora en los exámenes, que no tienen por qué salir exactamente iguales. Pero bueno, no sé, ¿algún comentario? Veo que aquí alguien nos ha dicho algo. Mm, Muy útil la herramienta. Bueno, yo repito, yo creo que son como las armas de fuego que las carga el diablo, lo de las IAs, pero sí que siempre nos pueden ayudar a hacer un primer enfoque. Y lo que decía antes María América, yo estoy pensando en mí, pues la IA pues me puede ayudar a también pensar un poco desde otro punto de vista, ¿no? También hay que ir con cuidado con esas cosas porque, bueno, a veces la IA introduce conceptos que no son los que tocan o amplía demasiado o se va un poco por las ramas. Pero bueno, siempre es una manera de aproximarnos diferente que nos puede ser útil en algún momento, ¿vale? Ustedes, y bueno, si les ha servido por algo, pues perfecto. Vale, entonces, estábamos aquí. Ya hemos visto anteriormente y seguimos ahora un poco con la teoría, me queda poco tiempo, pero bueno, yo creo que la información que hemos dado es más positiva que algunas cosas de teoría que a veces se van un poco por las ramas de lo que hacemos, aunque hoy yo presentaba otra vez otro proyecto. El otro día empezamos con uno y hoy era una derivada del otro proyecto. Como has visto en los primeros apartados, los proyectos pues ofrecen tanto al docente como a los estudiantes oportunidad de desarrollar
diferentes competencias y habilidades. ¿Vale? Las competencias en muchos casos descritas por el currículum, las habilidades pues forman parte de ese conocimiento estratégico que nos ayuda a relacionar las cosas con las que trabajamos. En el marco de un proyecto estadístico podemos diseñar distintas actividades y ejercicios que los alumnos puedan desarrollar dentro y fuera del aula. Como han visto en el proyecto anterior, pues había una pequeña parte que se desarrollaba fuera del aula, ¿no? Se había incorporado pues esta doble funcionalidad que no tiene por qué estar, no tiene por qué estar en todos los proyectos, pero que bueno, que sepamos que un proyecto pues puede jugar con los dos aspectos, ¿vale? Y siempre, bueno, esta diapositiva sí que no me la quería saltar, que es el flujo habitual de un proyecto. No sé si alguien se atrevería, después de leerlo un poco, esto sería como, bueno, un esquema del proyecto en general. Y yo siempre que lo veo me recuerda a otra cosa. A ver si alguien luego bueno, corrobora o sencillamente es un invento mío. Tenemos un problema inicial. Este problema inicial lo que hacemos es generar una serie de preguntas, una serie de test, ver qué nos interesa. A partir de todas estas preguntas, variables estadísticas, todo lo que tenemos, una recogida de datos. A partir de esta recogida de datos, pues evidentemente hay que organizar, analizar, calcular, interpretar estos datos. Una vez están estos datos analizados, ver, hemos resuelto el problema, hemos llegado a un producto final, hemos llegado a unas conclusiones y aquí puede ser que sí. Por tanto, ya podemos escribir un informe final de conclusiones y presentarlos o acabar el proyecto, o puede ser que no, y entonces volvemos a hacernos preguntas y volveríamos a iniciar el proceso. No sé si a alguien le recuerda este tipo de proceso a algún proceso pues que aparece en algunos otros aspectos bueno, del estudio, del conocimiento, de, yo siempre veo que el proyecto en principio, en la línea de las matemáticas, pues va muy ligado a otra parte que pues a veces parece que las matemáticas estén aparte, ¿no? Estén aparte del mundo científico, ¿no? Nadie, una estructura parecida, hacerse preguntas, a ver. ah, sí, la estructura es un algoritmo de programación, pero más que la estructura en sí, el hecho de, a partir de un problema, preguntarse, buscar información, ver si lo hemos resuelto, si no se ha resuelto, volvemos a empezar, si se ha resuelto. A mí, bueno, avanzo, no sé si quieren tomarse pues unos minutitos, unos segundos más para que alguien responda. Está escrito en forma de algoritmo, pero no sé. Profe, Sí, dígame. se parece mucho a los pasos que uno utiliza para resolver problemas de cualquier problema matemático Solo por problemas matemáticos, yo, por ejemplo, le veo esto parejo o como de problemas de la vida real. y con lo que sería el método científico que se utiliza en otros ámbitos de la ciencia, ¿no? Método científico a partir de la observación, plantearse unas preguntas, recoger información, a partir de aquí analizarla, mirar si somos capaces de, bueno, a partir de una hipótesis, responder o verificar la hipótesis, y si no, seguir preguntándonos, ¿no? Yo siempre, a veces, pues cuando se habla de matemáticas con los pues parece que sea como algo desligado de otros ámbitos científicos como la física, la biología, la geología, y al final, pues un proyecto tiene una estructura muy parecida a lo que sería el método científico, ¿no? Este algoritmo, este algoritmo es un algoritmo que, cambiando algunas cosas y poniendo otros nombres, pues podría ser muy parecido a lo que sería el desarrollo del método científico en otros ámbitos. No sé si lo ven así o es algo que yo me he ido inventando a medida que he ido dando la asignatura, pero a mí me recuerda en muchos casos esto, sobre todo, quizá en principio no, pero sobre todo, como de vez en cuando me toca dar ciencias naturales, sí, le falta la hipótesis, exacto, pero aquí sería un poco estas preguntas que nos haríamos, nos faltaría la hipótesis y la corroboración de la hipótesis, que sería la parte, por eso les decía que se parece, no evidentemente es una estructura similar, una estructura en la cual vamos
viendo si hemos llegado a corroborar la hipótesis, llegar a una conclusión o volvemos a volver. Tiene toda razón. Lo que les decía es que, bueno, cambia un poco la terminología en algunos aspectos, pero el método de trabajo, el proceso de trabajo es, y como bien decía, pues aplicado también a los problemas, también estaría muy bien en nuestros alumnos, ¿no? Que si el problema se ha resuelto bien, pues perfecto, pues se presenta y si no se ha resuelto, volvemos a empezar, que es algo que no sé a ustedes, yo he detectado que en las clases, a lo mejor porque lo hago muy mal, es que a mis alumnos les cuesta mucho rehacer un problema. Cuando el problema no ha salido bien, se espera de que alguien lo resuelva o que lo resuelva el profesor. No volver a empezar, volver a intentar. Bueno, es algo que. Pero bien, a mí me gusta este cuadro, este algoritmo, una manera de, bueno, eh, esquematizar lo que sería el proyecto. Aquí, bueno, cuando hablamos de proyecto, y aquí, si no me equivoco, están incorporadas las del Alumloe. Vale, esto era el BOE del 2015, esto tengo que cambiarlo, puesto que debería poner el link ya al Alumloe y este no es el del Alumloe, es del 2022. Entonces no me he dado cuenta, pero las competencias coincidían con las de la antigua ley, excepto que se añadió la competencia plurilingüe en el nuevo currículum, pero competencias lingüísticas, las competencias STEM, en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, la competencia digital, aprender a aprender, sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y en conciencia y expresiones culturales. Están resumidas, no las he puesto completas, he puesto sencillamente una parte que me parece que ya identifica bien estas competencias y que para verlas bien, repito, no nos sirve este link y no me había dado cuenta, lo he pasado por alto y deberíamos cambiarlo porque el nuevo es del 2022. Por tanto, este es antiguo. Aquí una pequeña infografía sobre estas competencias que aparecen en muchos aspectos. Aquí no está la plurilingüe, es de las anteriores. Y bueno, aquí un poco pues el hecho de que en un proyecto pues la competencia en comunicación lingüística pues aparecen varios aspectos, la comunicación entre los miembros de un mismo equipo, que es un proyecto de un mismo equipo que trabaja en un mismo proyecto o en la presentación de los productos que puede ser al público general, que son compañeros de aula o en algún otro momento. La competencia matemática, pues contenidos matemáticos, en este caso, pues relacionados con la estadística y la probabilidad y la aplicación de estos conceptos a otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, el proyecto que teníamos planteado sobre si nuestras intuiciones sobre el azar eran buenas, en ese de psicología, pues aplicamos esos contenidos matemáticos estadísticos pues a intentar responder cosas de tecnología. Competencia digital, aquí creo que todo está fuera de duda, ¿no? Herramientas de gestión, búsqueda de información, comunicación, elaboración de gráficos, presentaciones, elaboración de informes y aquí me he olvidado pues también pues elementos, ¿no? Elementos de cálculo que nos pueden facilitar y, bueno, y quitar tiempo, tiempo de trabajo, ¿no? Todas están apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación que evidentemente están ligadas a esa competencia digital. Aprender a aprender. Esta es de esas competencias que me gustan más y cada vez me gusta más. Ah, yo creo que al principio, las primeras veces no entendía muy bien esta reiteración, pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez pues soy más consciente, ¿no? El hecho de aprender a aprender, el hecho de que no siempre aprendemos a la primera, que es necesario volver a empezar, que es necesario reaprender cosas, ¿no? Pues la finalización de un proyecto precisa de buscar información, diseño de estrategias, capacidad de análisis y de ser críticos con el trabajo que hemos elaborado
y todas estas cosas pues ayudan a fomentar ese aprendizaje autónomo que tanto queremos que nuestros alumnos realicen, ¿no? En los TFM seguramente todos estamos buscando metodologías innovadoras en las cuales se ponga el foco en el alumno y que el profesor sea sencillamente un orientador, un acompañante, quien está ayudando al alumno en su camino, ¿no? No es el que transmite la información, pero yo no sé si eso es tan fácil de ver en el aula. Ustedes que están dentro del aula, no sé si esos caminos son siempre fáciles, ¿no? Entonces, esta competencia de aprender a aprender creo que es de esas cosas interesantes que vale la pena de identificar y de ver. Competencias sociales y cívicas, el trabajo cooperativo siempre implica, pues eso, roces, problemas, ¿no? De los miembros de un mismo grupo de trabajo. Los estudiantes desarrollan esas competencias sociales y cívicas, aprenden a argumentar de forma lógica, a realizar juicios y críticas constructivas, que no siempre así, y a crecer con ese aprendizaje entre iguales, que vuelvo a decir, es una competencia, es un objetivo hacia el que queremos tender, pero yo creo que todos coincidiríamos con el hecho de que no es tan fácil llegar a ese objetivo, que a veces cuesta un poquito, ¿vale? Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, ¿no? Sí, ejercicio de concentración y esfuerzo prolongado en el tiempo. El hecho de que quizá no vamos a responder en un minuto, no vamos a tener la respuesta, que a lo mejor tenemos una respuesta y viene el profesor o viene un compañero y nos dice que eso no es la respuesta completa, que debemos pulirlo. Esas cosas cuestan, ¿no? Es importante planificar de forma cuidadosa e intentar pues trabajar todos por llegar a culminar de forma exitosa, ¿no? A conseguir que nuestra respuesta mm, nos satisfaga a todos los miembros del equipo, no solo a uno o solo porque uno ha decidido que eso era lo más interesante, sino el hecho este de poder discutir las soluciones de los problemas no serán únicas ni conocidas, porque las actitudes como la creatividad, la iniciativa y la innovación, pues están presentes en esta parte y es importante no coartarlas, es importante acompañarlas, es importante pues intentar pues ver hasta qué parte pues algunas son aplicables o no. La competencia multilingüe, supongo que aquí todos estamos en un mundo globalizado en el cual pues ya a la hora de recibir información pues en muchas ocasiones tenemos que lidiar con otros idiomas, puesto que la información nos viene en otros idiomas. También puede ser cierto que en un momento determinado, en ciertas aulas, en ciertos lugares, convivan diferentes lenguas que evidentemente pues la gran mayoría de personas las conocerán o las entenderán, pero que es cierto que a lo mejor pues la comunicación en momentos determinados pues exige el dominio de diversos idiomas, ¿no? A nivel global, seguramente el inglés en estos momentos nos haría esa función de común denominador, pero en lugares concretos, yo por ejemplo, pues estoy trabajando en mi centro de secundaria, estoy en Cataluña, la lengua oficial del Estado es el español, en Cataluña el catalán es cooficial, nuestros alumnos conviven con las dos lenguas, pero aparte de eso, pues hay mucha inmigración que viene de países norteafricanos y por tanto, pues en muchos momentos determinados en la escuela, en el aula, se convive con algunos compañeros que se comunican en árabe o en algún otro idioma, puesto que hay diferencias, ¿no? La competencia multilingüe, el hecho de saber que debemos ser capaces de aceptar y de entender, ¿no? Y de encontrar un idioma común. Aquí tenemos la referencia bibliográfica de este trabajo de la enseñanza por proyectos. Perdón, me permito aquí, ¿vale? Este es el libro. Este es el librito, Estadística con proyectos de Carmen Batanera, Batanero, perdón, y Carmen Díaz. Carmen Batanero es la jefe del equipo, pero son sus colaboradores. Y aquí tienen, pues bueno, más detalle de lo que es un proyecto
toda esta parte es teórica y a partir de aquí pues aparecen diferentes proyectos. El que presenté el otro día, comprueba tus intuiciones respecto al azar, es un trabajo de Carmen Batanero y Pedro Arteaga. Aquí tenemos más detallado de lo que yo hice. Un segundo proyecto, que cómo son los alumnos de la clase, este elaborado por Carmen Batanero y Carmen Díaz, también descrito. Estadísticas de la pobreza y la desigualdad, Carmen Batanero, Carmen Díaz y Magdalena Gea, y lo tenemos también desarrollado. Otro sobre las pruebas médicas, que es uno que se hace referencia en el aula, en los documentos del aula virtual, se hace referencia a estas, a las páginas 125-146, bueno, proyectos aplicados, y las matemáticas de la catadora de té. Este otro proyecto, aquí los títulos de estos proyectos, las matemáticas de la catadora de té, bueno, títulos sugerentes que nos puedan llevar. Y aquí, pues bueno, así, otro que era el de las coincidencias, tienen, bueno, varios proyectos, y aquí ya no, estadística como herramienta de clasificación. Bueno, mm, tienen, no, sí, es otro proyecto, perdón, me equivocaba. Supervivencia en el Titanic, ¿vale? Análisis de los proyectos presentados. Aquí tienen, pues bueno, un libro extenso que se puede leer por apartados, se pueden mirar ejemplos. Evidentemente los proyectos están mucho más estructurados, más realizados, que los que nosotros debemos hacer en estos momentos, ¿vale? Porque no nos da por más, no tenemos más tiempo. ¿Vale? Aquí algunos ejemplos de proyectos que en algunos momentos determinados salieron en otros cursos. Pues bueno, si echamos para atrás, estábamos recientes con la época de la COVID, y en la época de la COVID, pues los tratamientos de COVID, los falsos positivos, todas esas cosas, COVID, falsos positivos, eran temas que estaban muy en boga y por tanto, pues muchos alumnos hablaban con esto. En su caso, elecciones en Estados Unidos, también coincidía en ese momento con unas elecciones en Estados Unidos, medidas preventivas, elecciones pueden ser en otros sitios. Y al final, ¿cómo podemos elaborar un proyecto, no? La idea principal es el hecho de poder crear un proyecto que llevemos al aula. Y aquí, pues todos tenemos ahora mismo, bueno, algunos ejemplos. Si quieren el próximo día, pues podemos ir mirando algún otro, pero bueno, los que vayan pensando y las referencias que les he dado. No quiero demorarles más tiempo. Ah, mm, bueno, si hay alguna pregunta, alguna cosa aún en estos momentos que nos quedan, pero si no, pues por mi parte, como algunas veces me pasó mucho, hoy llegamos justo a la hora, pues daría por terminada en este momento la clase, si les parece. Pero si hay alguna pregunta, ah, gracias a ustedes, Lucía. Ay, ah, como detengo la grabación. ¿Está seguro que quiero detener la grabación?